Y en esta mañana doy gracias a Dios por cada uno de nosotros, por la vida de la iglesia, esta su iglesia bautista Vida Nueva Neza. Y el día de hoy estoy contento, estoy gozoso, porque es un día que generalmente en el mundo, en gran parte del mundo, aquí en México, se celebra como un día de Navidad, como celebran muchos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy, independientemente de que lo sea o no lo sea así, pero históricamente tiene mucho tiempo que lo están haciendo. Y decía ahorita que estaba nuestro hermano Eric, estaba compartiendo un poquito, decía que ahorita mucha gente está de compras, mucha gente está preparando, mucha gente está pues haciendo muchas cosas a la vez, están afanados en preparar, pero yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo la mejor parte. Marta afanada y María junto con Jesús. Y en esta tarde nosotros estamos juntos con Jesús aquí para exaltarle, alabarle, escudriñar su palabra, y escogimos la mejor parte. No que el otro esté mal, porque estaban preparando todo para la llegada del Señor a esa casa. Y no es que esté mal, pero nosotros escogimos la mejor parte, estar aquí cerca de nuestro Dios. Y hace 8 días precisamente se habló de eso, se habló de la Navidad, se habló de las buenas nuevas de salvación, y fue un mensaje muy hermoso para los que pudieron ver el mensaje. Y ahora, por eso el día de hoy vamos a dar continuidad al libro de Efesios. Iniciamos cuando estudiamos el Efesios capítulo 4, cuando vimos las funciones de los ministerios, de lo que era apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, y después seguimos en secuencia estudiando. Predicamos un día, un domingo, una predicación que titulamos Vida Nueva en Cristo, y también posteriormente después vimos otra predicación, finalizando el capítulo 4, donde dijimos que no podemos darle cabida al enemigo, cuando mencionamos que debemos de despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Dijimos también que tenemos una responsabilidad muy grande nosotros, pero muy grande nosotros, de hacer una transición, de hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Un cambio para qué? Para manifestar en nuestras vidas la persona, la conducta y el carácter de Jesús. Y ahora vamos a estar iniciando el capítulo 5 de Efesios. Vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 13, y te pido que lo busques en la palabra de Dios, y cuando lo tengas te pongas en pie para que podamos darle lectura. Efesios capítulo 5 del versículo 1 al versículo 13, y esta predicación la titulé Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. ¿Sí? Cuando lo tengas en tus manos, el capítulo, los versículos, nos ponemos a nuestros pies y vamos a darle lectura juntos. Son 13 versículos, y vamos a estudiar este pasaje. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Bueno, vamos a darle juntos lectura pausadamente. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, hermosa mañana, donde, Señor, la Navidad eres tú, Señor, es tu nacimiento. La Navidad es lo que tú has hecho por nosotros, las buenas nuevas de salvación. Es tu palabra, es todo lo que tienes para nosotros. Y pido y ruego, Señor, que tú bendigas este mensaje, que tú bendigas nuestras vidas, que prepares nuestros corazones, que, Señor, tú estés en ellos, gobernando nuestra vida, gobernando nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, no solamente entenderla en la mente, en el corazón, sino aplicar tu palabra, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor, yo únicamente transmisor de ella y el Espíritu Santo haciendo la obra. Gracias te doy por ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ocupe su lugar, mis hermanos, ocupe su lugar. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿En luz o en tinieblas? El título que tiene este capítulo 5 es Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Usted camina en luz o camina en tinieblas? ¿Cómo estamos caminando? Dice el versículo 1, así: sé pues, o sea, por tanto, después de lo que hablamos las semanas pasadas, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ese es nuestro objetivo y el propósito del versículo 1, que seamos imitadores. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo somos imitadores de Dios? Lo primero que tenemos que hacer y tenemos que comenzar es a estudiar la Escritura, analizando los atributos y el carácter de Dios. No podemos imitar a alguien si no le conocemos. No podemos imitar a alguien si no sabemos nada de él. ¿Cómo le vamos a imitar? Por eso los atributos de Dios, el carácter de Dios son tan importantes, son clave para que nosotros aprendamos cómo imitar a Dios. Este versículo es clave para nosotros, que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Es importante que nosotros aprendamos, conozcamos de Dios para poder hacerlo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen a sus pequeños chiquitos, podemos ver cómo a menudo los niños quieren imitar a sus padres o a su madre. Todos los niños quieren imitar a su padre y a su madre, generalizando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los imitan? ¿Por qué? Estar enraizado en el amor es una forma de que ellos manifiesten un reconocimiento, un amor a su autoridad. Por eso ellos los quieren imitar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Somos recipientes del amor de Dios. Y porque hemos entendido eso, estamos respondiendo a Él y lo imitamos. Por eso lo imitamos. Yo espero que tu niño o tus niños te quieran imitar a ti o te hayan querido imitar, porque si no es así, entonces preocúpate porque algo está pasando en tu vida. Dice el versículo 2, antes dice, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Como hijos de Dios debemos andar en amor, como también Cristo nos amó. Y este amor es un amor ágape, o sea, esa palabra viene de esa palabra griega, ágape, que significa un amor sacrificial, un amor que se esfuerza, un amor que lo da todo, a cambio de nada. Dice que nosotros debemos de andar en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y de qué manera nos mostró que nos amó? Dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fijémonos en esto. Hemos hablado muchas veces acerca del sufrimiento, la negación, la sumisión. Y esto es exactamente lo que Jesús, o lo que estamos viendo aquí en Jesús. Es el ejemplo. Él perfecciona, Él demuestra perfectamente lo que es la sumisión y lo que es el amor y la relación que hay entre ellos a través de lo que Él hizo en esa cruz. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo se entregó? Como ofrenda y sacrificio a Dios. Estas palabras son muy importantes, importantísimas, porque ofrenda y sacrificio, vamos a ver por qué digo que son importantísimas. Ofrenda, esta palabra tiene que ver
con arrimarse, acercarse. Ese es el objetivo. Solo puedo hacer una ofrenda cuando me acerco a Dios. Ahorita hablábamos de acércate a mí, cantábamos al Señor, o me acerco a ti. Debemos que ser así. Ofrenda es acercarse a Dios, lo más cerca de Dios. Y sacrificio es darse por vencido, es rendirse, es entregar tu voluntad. Porque, ¿por qué entregar tu voluntad? Porque es un reconocimiento de que queremos a Dios, que Él es la prioridad en nuestra vida. Él es la prioridad en nuestra vida. Queremos que sea el primero. Así que Jesús, debido a los propósitos y los planes de Dios, se acercó también a su Padre Celestial en obediencia y en obediencia perfecta. Muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, que amamos a Dios, y esa es una realidad de nuestras vidas, pero no estamos maduros, porque muchos de nosotros decimos que queremos a Dios, amamos a Dios, pero ¿sabes qué? Dios no es nuestra prioridad, no es nuestra prioridad, no lo ponemos primero, no lo ponemos por primero. A veces cuando estamos así en ese pensamiento de qué hacemos, busco a Dios o voy a hacer otra cosa, entonces a veces hacemos solo a Dios por hacer lo que nosotros creemos más conveniente. No lo ponemos primero a Dios. Sí creemos en Dios, sí caminamos en las cosas de Dios, pero no es nuestra prioridad. Y yo doy gracias a Dios porque aquí algunos que yo conozco, Dios es su prioridad, independientemente de lo que tuvieron que hacer ahora o dejar de hacer ahora. Dios es su prioridad. Ellos dijeron, para mí Dios es primero, es mi prioridad, y lo demás es puesto en sus manos para que el Señor haga conforme a su voluntad y propósito. Pero sabemos que Él es bueno y Él es fiel a su palabra. Y doy gracias a Dios por aquellos que dejaron muchas cosas por estar aquí, porque Dios es su prioridad. Algunos hermanos están afanados, haciendo muchas cosas. ¿Es malo esto? No, no es malo. Pero muchos de nosotros escogimos la mejor parte, estar aquí delante de Dios. Delante de Dios, estar aquí. ¿Por qué menciono esto? Es porque necesitamos entender esta unión única, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Debemos entender que Jesús es completamente hombre y que también es completamente Dios. Y Él se aproximó al Padre. Cuando Él ascendió al cielo, esta es una de las verdades teológicas, la ascensión. Cuando Él regresa al Padre, regresa porque Él se rindió perfectamente a la voluntad del Padre. Él se rindió perfectamente a la voluntad del Padre. Y ese es un ejemplo que tenemos que hacer nosotros, rendirnos completamente a la voluntad de Cristo. Es algo que nos cuesta trabajo, es algo que no nos gusta rendirnos a alguien, pero es lo mejor. ¿Por qué no nos rendimos? Porque nos falta fe y confianza en el Señor. Nos falta fe y confianza en el Señor. Porque no creemos que Cristo es suficiente para nosotros, para nuestra vida. Pensamos que tenemos que complementarlo con muchas cosas que hacemos. Por eso no nos rendimos. Pero el Señor es el ejemplo máximo de cómo Él se rindió al Padre. Así como Cristo nos amó y se entregó así mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante aparece muy a menudo en la Biblia, es una palabra griega, ¿sí? Es aquello que se hace, no por obligación, no por hacerlo por algún pecado, sino lo hacemos para agradecer, para dar gracias a Dios. El Señor lo hizo porque simplemente Él quería estar bien con el Padre, agradecer al Padre. Eso es lo que Él quería, agradecer al Padre, agradar al Padre Celestial. No por lo que podía obtener de Él, sino simplemente como una ofrenda de olor fragante. Y basado en esto, Pablo nos hace una advertencia y nos dice, pero en el versículo 3 hay un pero. Una confrontación, te dice, pero nos está enseñando qué es lo que no le agrada a Dios.
El Dios primero nos da un ejemplo de qué es lo que hizo el Señor, de qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Y después nos dice, pero, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Dice, pero fornicación. Esto es referente a las relaciones sexuales prohibidas. Prohibidas. Toda inmundicia, la impureza física, la impureza moral, ¿sí? O avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es aquello que nunca te tiene satisfecho, que siempre quieres más y más y más y nunca hay satisfacción en tu corazón porque tu corazón está desviado de Dios. Cuando tenemos a Dios estamos contentos y tenemos contentamiento con lo que tenemos porque sabemos que no dependemos de lo que tengamos o hagamos, sino de lo que Dios hace con lo que tenemos. Esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Toda esa fornicación, inmundicia, avaricia, está enraizada ¿en qué? Está enraizada en la carne, en nuestra carne. Lo que quiere la carne. Así de que yo pregunto, ¿cómo queremos caminar? ¿En autoridad, en poder y en esclavitud de la carne o del pecado? ¿O vamos a buscar ser fortalecidos por el Espíritu Santo y equipados por el Espíritu Santo? ¿Cómo queremos caminar? Él dice, pero toda fornicación, la inmundicia, avaricia, no sea nombrada entre ustedes. ¿Por qué? Porque no corresponde a la actitud, al comportamiento de los santos. No corresponde. Él dice, estas cosas ni siquiera deben de ser nombradas, porque eso es algo que describe, ¿sí? O que no debe describir a los cristianos. No podemos nombrarlo porque un cristiano no se puede describir haciendo eso que está mencionando Pablo. Y continúa y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Pablo dice, no digan malas palabras, no digan tonterías ni vulgaridades, pues esto no es correcto. No es correcto, más bien usen su boca, su lenguaje para dar gracias a Dios, pero debemos hacerlo poniendo atención, porque no todo lo que sucede es de Dios. Él tiene el control de todo, sí, pero no todo lo que sucede es para dar elogio a Dios. Dios merece la alabanza, sí, Dios merece la gloria, sí, pero lo que está diciendo aquí y es algo muy apropiado para el creyente, es responder a esa acción de gracias, pero debemos saber nosotros, tener discernimiento. Tenemos que mirar y tenemos que saber, identificar y comprender dónde está verdaderamente Dios obrando en nosotros para que nosotros demos gracias. No podemos darle gracias a Dios por todo lo malo que estamos haciendo, sino darle gracia por todo lo que Dios hace con nosotros, aún en la escasez, aún en la enfermedad, aún en la adversidad. Tenemos que darle gracias a Dios porque Dios está tratando con nosotros, Dios está haciendo su plan con nosotros, Dios está cumpliendo su propósito con nosotros. Y es motivo de acción de gracias. No el hablar malas palabras, vulgaridades, porque con eso no glorificamos a Dios, con eso no exaltamos a Dios. Y Pablo nos dice, hay consecuencias de una conducta así. Versículo 5, dicen, porque sabéis esto, aprendan esto, escuchen esto con atención. Escúchenlo con mucha atención, inclina tu oído, dice, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, lo compara con la idolatría, o más bien es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y creemos que se entiende aquí con toda claridad, mis hermanos, que la persona que ha sido regenerada, que ha sido transformada, o más bien esa persona que no ha sido regenerada, no ha sido transformada, practica estos pecados. Es lo que practica un hombre que no conoce a Dios, una mujer que no conoce a Dios. Ahora, si un hombre profesa ser creyente, si un hombre profesa ser cristiano, ¿sí?, pero se clasifica dentro de estos pecados, no importa en qué posición, en qué círculo del cristianismo esté, ¿sabes qué? Tal persona
lo, lo más seguro es que no es salva. No podemos vivir en esa corrupción moral, practicarla y decir que somos hijos de Dios. Yo decía hace poco que si somos hijos de Dios, tenemos que hablar como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios y comportarnos como hijos de Dios. Y dice el versículo 6, nadie nos engañe con palabras vanas. ¿Por qué nos dice esto Pablo? ¿Podemos ser engañados? Y la respuesta es sí. Nadie nos engañe. ¿Podrán engañar a los hijos de Dios? Claro que sí, nos puede engañar. Desde luego. ¿Con qué? Con palabras vanas. Porque estas cosas, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué está tratando de decirnos aquí el apóstol Pablo? Dice que cuando caminamos en los deseos de la carne, perseguimos lo que quiero, me suena bien lo que me ofrecen, es placentero para mí y se me hace muy fácil ceder a lo que estoy escuchando o estoy viendo o lo que me están proponiendo. Muy fácil puedo ser engañado. El enemigo trabaja en mi mente y trabaja en mi corazón para ser engañado. Y Pablo dice, no te dejes engañar. ¿Con qué? Con palabras vacías. Yo lo diría con promesas de Satanás. Esas promesas que son las que tú andabas buscando y exactamente es lo que tú querías escuchar. Por tanto, comienzas a actuar sobre ellas y usted responde a esas palabras vacías. Muchos de nosotros nos dejamos engañar por esas palabras vacías, huecas, y corremos en ese desenfreno porque no queremos hacer lo correcto. Palabras vacías, argumentos especiosos. ¿Qué quiere decir esto? Argumentos hermosos y preciosos. El enemigo nos pinta las cosas de una manera hermosas. Así como a Eva, ¿no? Cuando le dijeron, con que te ha dicho Dios que no comas de este fruto, mira que si tú comes vas a ser igual a Dios. ¡Wow! ¿Qué ha de haber sentido Eva? ¡Wow! ¿Será cierto? Y fue engañada y fue tentada a hacerlo. Así muchos de nosotros somos engañados y tentados, sin importar que estamos transgrediendo la palabra de Dios. Y eso es algo, de verdad que muchos cristianos todavía nos dejamos engañar. Y Pablo dice, no permitas que nadie te engañe con esos argumentos que suenan bien y plausibles, pero que en realidad no están basados en esa verdad, en la verdad del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere Pablo que nos dejemos engañar? Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¡Wow! ¿Y sabes cuál es la raíz de la desobediencia? Y es la apatía. La apatía. ¿Qué es esto? Que una persona no está apasionada por conocer los atributos, el carácter de Dios. No está apasionada por escuchar las Escrituras. No está apasionada por congregarse. No está apasionada por orar. No está apasionada por leer. No está apasionada porque el Espíritu Santo le equipe, le fortalezca y le guíe y trabaje en su vida. No están apasionados. Y cuando no estamos apasionados, ¿qué sucede? Y es que permiten entonces que el enemigo venga a moverlos y a colocarlos en el lugar que él quiere, donde somos fácilmente dominados por el enemigo y derrotados por el enemigo. Y sobre todo pasa esto cuando estamos muy inmaduros en las cosas de Dios. Y Pablo le dice en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Sabes qué? No participes con ellos, no hagas lo que hagan con ellos, convives con ellos, pero no hagas lo que ellos hacen, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no tendrán ninguna herencia en el cielo celestial. Y si participamos ahora con ellos, entonces tendremos que participar después con ellos también, sufriendo el castigo eterno de la ira de Dios. A veces se hace muy fácil hacer las cosas y participar de cosas malas, sin saber que un día vamos a seguir participando,
pero sufriendo el castigo eterno, porque probablemente hacemos las cosas porque no hemos sido regenerados por Dios a través del Espíritu Santo. Y dice, continúa diciendo Pablo, pero si hay una alternativa, mira cuál es la alternativa, versículo 8 al 10, porque en otro tiempo erais, ¿qué éramos en otros tiempos? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y entonces somos luz, dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El apóstol Pablo aquí le dice, le está recordando a todos los creyentes su estado antes de su conversión, cómo era. Ellos no simplemente éramos tinieblas, andábamos en tinieblas, sino que dice ahí que éramos tinieblas. Éramos tinieblas. Cuando hablamos que una persona está en tinieblas, decimos que es una persona que no ha sido salva, ¿sí? Que su condición es mala. Pero dice el apóstol Pablo que antes así éramos nosotros y que éramos tinieblas. Por eso hay tanta perversión en el hombre, tantas cosas malas que hace. No tienen de verdad cauterizada la mente, el corazón, y hacen tantas cosas desagradables, malas. Y dice el Señor, en otros tiempos eran así, pero cuando observamos la gracia, cuando hemos creído, cuando amamos y buscamos a Dios, podemos ver la obra del Espíritu Santo que está ahora en nosotros. Y Él dice, pero ahora, ¿qué son? Ahora son luz en el Señor. Ahora son luz en el Señor. ¿Qué es esto? Hasta que caminemos en sumisión al Señor, hasta que nos sometamos a su autoridad en nuestra vida. Y solo cuando nos sometemos al Señor, y no estamos hablando aquí de la salvación, sino de vivir una vida madura como creyente. Como creyente, cuando comenzamos a someternos al Señor, se enciende la iluminación y permite que suceda. Que suceda que la iluminación de Dios para que esté en nuestra vida y entonces podamos ser luz. ¿Qué significa esto? Que reflejemos a Él, que lo reflejemos, que lo imitemos. Él es la luz del mundo. Pablo está aquí identificando la luz del mundo, es decir, Pablo está destacando características de ser la luz del mundo. Dice, ¿cuáles son las características? Dice, en toda bondad, quiere decir amabilidad. ¿Aquí seremos todos amables? Y de verdad la respuesta es no. Nos enojamos fácilmente por muchas cosas. Y dice, y justicia, quiere decir rectitud moral, y verdad se refiere a la sinceridad y la autenticidad. Es decir, que todo cristiano debe de someterse a prueba, debe someter a prueba su vida para comprobar si está en la esfera de la voluntad de Dios. ¿Cómo estás obrando en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pablo dice que lo que es agradable al Señor es bueno y que tenemos que reconocer su señorío, su reino en nuestra vida. Mucha gente dice, bueno, pastor, es que eso es muy difícil. Pues sí, es difícil porque de verdad debemos entender y tener una mentalidad del reino del Mesías. Tenemos que tenerlo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando estamos nosotros maduros como creyentes, reconocemos esto, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero la inmadurez dice únicamente, Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Y está bien, puede ser su Salvador y es Salvador, pero la madurez es cuando tú reconoces su señorío, su gobierno en tu vida. Y vives tu vida en ese reino y en ese señorío. ¿Qué estás haciendo? Imitando a Dios, alejados del pecado y siendo la luz en Cristo. Porque eso es agradable al Señor y sin duda algo bueno para nosotros, como lo vimos la semana pasada en Romanos 12:2. Si pones Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? No vivan como vive el mundo. Cambien su manera de pensar y así podrán ver
lo que Dios quiere, y es decir, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Tenemos que hacerlo. La única manera de cambiar y transformar nuestra mente es a través, yo lo dije 8 días, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente a través del conocimiento, sino a través de aplicar ese conocimiento a nuestra vida. No hay más. Nuestra mente está llena, atacada. Está absorbida por todo. Vemos películas, vemos YouTube, vemos muchas cosas. Vemos en la calle también muchas cosas. Nuestra mente está atacada por todo. Pero la única manera de cambiar nuestra manera de pensar es llenarnos de Cristo, de su palabra, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la lectura, a través de dar testimonio. Tenemos que hacerlo, cambiar nuestra manera de pensar. Dice Pablo, ya no vivan como vive el mundo. Ustedes son diferentes y los hijos de Dios debemos ser diferentes, no solamente porque así lo pensamos, sino porque así tenemos que vivirlo nosotros. ¿Qué significa vivir en la luz de Dios? Aquí tenemos una descripción de ello, aquí en este pasaje, en la palabra de Dios, es vivir en bondad, amabilidad, en justicia, en rectitud moral y sincera, es decir, con sinceridad y autenticidad. Eso quiere decir que tenemos que vivirlo, pero no solamente vivirlo los domingos que venimos, sino muchos dicen así, 24/7, todos los días tenemos que vivir así. Todos los días. Lamentablemente muchos vienen a la iglesia y se van de la iglesia y al rato ya están viviendo como normalmente viven siempre, enojados, peleados, ofendiendo. Tenemos que renovar nuestra mente, mis hermanos. Tenemos que renovar nuestra mente. Y luego dice el versículo 11 y 12, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo ya nos había dicho que no participemos con los que practican el pecado, porque somos hijos de luz, y la luz no conviven con las tinieblas. No puede haber luz y tinieblas. Las tinieblas crecen como un árbol, solo que no producen frutos. Por lo que dice, no participen de ellas, no participen con esa gente. No lo hagan. Que nuestra función sea como esa luz y que nosotros podamos reprender las tinieblas con la luz y corregirlas. La manera en que nosotros podemos corregir es a través de la luz que hay en nosotros, la luz que podemos reflejar, la luz de Cristo en las personas. Aquí, al parecer, según los historiadores, esas prácticas de cultos y actos inmorales se llevaban a cabo por las noches en secreto. Y Pablo les dice, ni aún para los cristianos se les permita hablar de eso porque es vergonzoso, nos debe de dar vergüenza. Pero ¿cuántos cristianos todavía no hablan de cosas que no les da vergüenza? ¿Cuántos cristianos aquí en México se les dice así, todavía siguen albureando? Todavía siguen hablando cosas fuertes. ¿Cuántos? No les da vergüenza. Pero nos debería de dar temor porque aún esas cosas que hablamos en secreto, un día van a ser manifestadas y un día serán manifiestas por la luz del juicio de Dios. Ahora, cuando hablamos de corregirlas, no hablamos de que tengamos que estar corrigiendo a los hermanos. No, desde luego que no, sino vivir una vida de luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas solitas se disipan. Las tinieblas solitas se disipan. A través de que tú llegas con esa persona y te muestras y le enseñas tu luz y le enseñas esos frutos. De verdad que no es necesario que seas grosera con ella. No es necesario que la reprendas. Porque tu luz va a disipar esas tinieblas. Y si Dios ha puesto en su corazón, ha tocado a su corazón, esa persona va a estar iluminada. Dice el versículo 13, mas todas las cosas
cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Todas van a ser manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. A veces pensamos y nos escondemos y damos excusas. Una de las cosas que uno hace como pastor cuando vemos algunas situaciones es les preguntamos a los hermanos: ¿cómo está usted? ¿Qué está pasando? Y normalmente déjame decirte que yo digo, voy mitad y mitad. La mitad te habla con honestidad y la mitad te miente y quiere justificarse porque no está haciendo actos buenos. Pero todo va a ser manifiesto, todo ha de manifestarse. La palabra de Dios descubre todo. Los hijos de luz saben la naturaleza de todas las cosas para ya no poder ser engañados por nadie. Se usa la luz para descubrir la identidad o la naturaleza de un objeto. Cuando entras a un cuarto donde no hay luz, no hay nada de luz, y yo pongo algunos objetos ahí y te digo, dime qué hay, no vas a saber qué hay, no lo vas a saber. Pero cuando tú prendes la luz, te vas a dar cuenta, vas a identificar cada cosa que hay ahí. ¿Por qué? Porque ya hay luz. La luz manifiesta todo, descubre todo, todo lo hace visible. La luz del Evangelio descubre la verdadera naturaleza del pecado, descubre el pecado y al mismo tiempo lo reprende. Si tú estás en luz, si tú estás caminando en luz, tú vas a reprender el pecado porque te has dado cuenta de qué es el pecado, de qué es lo que no debes de practicar. Pero verdaderamente muchos, aún cristianos, conocemos esta verdad, sabemos que la luz de Cristo está en nosotros y nosotros no reprendemos al pecado, no hacemos nada por alejarlo. No, ¿por qué? Porque no queremos el señorío de Cristo en nuestras vidas, porque no lo queremos, porque no confiamos verdaderamente en Él. No tenemos la confianza en que Él puede hacer todo y entonces queremos depender aún de nosotros. Queremos depender de nosotros. Muchas veces el cristiano así es. No quiere que Cristo gobierne su vida. Jesús entregó su vida completa en sumisión al Padre, en obediencia, entregó su voluntad al Padre. Y a nosotros, ¿qué trabajo nos cuesta entregar nuestra voluntad al Padre? Y sabemos que estamos en pecado y sabemos que estamos mal y no queremos que esa luz resplandezca en nosotros. Es más, nos dicen, estás mal, y nosotros de verdad que nos enojamos. Muchas veces queremos corregir a los hermanos y aquí ha pasado, hay hermanos que se molestan por algo y lejos de enojarse y de decir, corríjanlo. ¿De qué manera? Mostrando su luz, su amor, su amabilidad, su comprensión. Tú estuviste mal, pero mira, aquí estoy yo para corregir. ¿De qué manera? De la manera más hermosa, amando, viendo tu luz, corrigiéndolo, no enojándote y haciendo lo que no debes de hacer. Muchos nos enojamos, criticamos y queremos corregir de maneras no gratas las cosas, pero cuando tú te das cuenta de que algo está pasando, entonces ve tú y corrígelo con tu luz, con amabilidad, con bondad, con justicia. De esa manera, la luz del Evangelio descubre la naturaleza verdadera del pecado y al mismo tiempo lo reprende. Los escritos del Nuevo Testamento prenden la luz a un mundo de tinieblas. Todas las cosas se pueden ver cuando hay luz. No hay nada escondido. No hay excusas para continuar la práctica del pecado. No hay excusas para continuar la práctica del pecado. Cuando tú buscas a Dios y cuando tú caminas en Dios y tú te sujetas y eres sumiso a la voluntad de Dios, entonces no hay excusa para que tú puedas practicar el pecado. ¿Quién lo practica? Los que no pueden ver su luz, los que han sido cegados, así como dice 2 de Corintios 4:4. ¿Lo puedes poner? Y a ver si alguien nos lo lee. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Le da lectura a Cristian, por favor? Fuerte.
El enemigo no quiere que resplandezca la luz de Cristo en tu vida. Y a veces le damos entrada a eso. Y a veces caemos en eso. El enemigo no quiere. Pero dice Juan, en la primera carta de Juan, versículo 1, en primera de Juan, capítulo 1, en el 5, dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por tanto, todas las cosas, buenas o malas, van a ser expuestas delante de su presencia. No podemos ocultar nada delante de él. Por eso tenemos que caminar en esa luz. Tenemos que caminar en esa luz. Cuando se enciende la luz en tu vida, se disipan las tinieblas. Las reprendes de esa manera. En lugar de venir a señalar, como yo decía, a alguien que está mal, demuéstrale lo que es correcto. Y hay un lado positivo en eso, el estar involucrado en las cosas de Dios. Y voy a terminar. Mira, lo que Satanás siempre intenta hacer, Satanás con frecuencia trata de sacarnos, de alejarnos del camino de Dios. Quiere que estemos siempre haciendo algo inmundo, haciendo algo impuro, a través de algo falso que nos ofrece, a través de algo que está haciendo para que nos llame nuestra atención. Él siempre quiere desviar nuestra atención de las cosas de Dios. Y lo que quiero que entiendas, y quiero terminar con esto, es que siempre el mal es derrotado, el pecado es derrotado por la vida recta que tú lleves. Lo echamos fuera y es tratado con un comportamiento correcto de tu vida en santidad. Cuando tú te encuentres en una situación donde alguien, por ejemplo, comienza a hablar de una manera no muy amable, tú debes de empezar a hablar de una manera amable, demostrar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es santo, lo que es digno de alabar, y eso provocará un cambio. Y con esto concluyo. Enciende la luz del Señor en tu vida y sorpréndete de cómo huye la maldad de la misma. Que Dios los bendiga, hermano. Recuerden, somos luz en las tinieblas, y debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene. Y déjeme decirle antes, ahí está bien.